Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Teresa Zacarías, soy la ministra de Cultura de la Embajada y nos da mucho gusto que estén aquí. La verdad es que yo conocí a Kiki recién llegada, por ahí de septiembre, octubre, y siempre hemos querido hacer cosas y bueno, creo que este es de los primeros, ¿no? Sí. Y de verdad te admiro mucho, Kiki, porque eres una gran promotora, porque has apoyado, incentivado y siempre traes una energía que nos obligas a seguirte el paso, no es al revés, y eso es maravilloso. Gracias. Así que yo quiero agradecer muy especialmente a Kiki por tantos proyectos, por tantas cosas que hace por la comunidad artística latinoamericana y que algo que me llamó mucho la atención de todo lo que hemos platicado es que al tú también ser latinoamericana, entiendes lo que es cruzar el Atlántico, porque aunque hablemos el mismo idioma y todo, sí hay un cambio fuerte, sí lo sabemos los que no somos de aquí, que somos pueblos hermanos y todo, pero realmente sí hay por ahí cosas, y tú al entender eso y darles esos apoyos y esos incentivos, y es maravilloso. Gracias. De verdad. Gracias. Entonces reconozco mucho tu trabajo y te admiro mucho. Gracias. Y Mónica, a Mónica Sotos, que no sé si todos la conozcan, Mónica lleva aquí 25 años y es uno de los regalos que también recibí al llegar a España, porque no solo me ha abierto puertas con la comunidad artística, sino que además de ser una gran colaboradora y amiga, conoce muchísimo. Y si no sabe algo, investiga, y a pesar de, se está doctorando, a pesar de ello, ella sigue con la misma actitud de buscar, de encontrar soluciones. De verdad, Mónica, muchas gracias. Y bueno, fue por Mónica y por Kiki que estamos hoy aquí, y con estas tres personas les agradezco muchísimo que estén en este espacio, que hago un pequeño anuncio. Esta es la biblioteca sobre México más importante de la península ibérica. Hay más de 16,000 volúmenes. Tendrían que darse una vuelta, amerita hacerlo. Y la verdad es que, bueno, está rodeado de estas maravillas, más ustedes tres, más tu proyecto. Regina, muchas gracias. No quiero hablar mucho porque podría hacerlo y no se trata de eso. Quiero que sepan que esta es su casa, no solo de los mexicanos, de todos aquellos que tengan un vínculo con México. De verdad, vengan, tenemos muchos eventos y justamente analizar juntos, pensar juntos, yo creo que nos enriquece muchísimo. Así que nada, pues bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Perdón, una cosa más, me da un poco de pena, pero no sé si sepan que viene la presidenta de México y yo estoy a la espera, por eso traigo así el celular. Estamos todos un poco alborotados, como decimos en México. Tal vez me tenga que parar en algún momento a tomar un Zoom, pero bueno, si lo hago es por eso, no por otra cosa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Bueno, yo tengo el agrado de presentar esta conversación, compartir entre dos artistas que, bueno, pertenecen al ecosistema de Boom Art Community y que han participado además en PAL, que es el programa acelerador de artistas latinoamericanos. El programa de acelerador de artistas latinoamericanos, PAL, tiene como objetivo en realidad crear un tejido, ¿no?, entre los artistas que están arraigándose, que ya están arraigados en Madrid, con la comunidad madrileña, y como tal busca crear este ecosistema en el cual fortalece pues a los artistas y sus relaciones en la comunidad. Voy a hablar un poquito sobre Regina y César. Regina es una diseñadora industrial mexicana que trabaja en la intersección de la moda, la cultura visual y diseño crítico. Ha expuesto en 2 ediciones de Sonamaco, así como en el International Contemporary Furniture Fair en Nueva York. Asimismo, se ha especializado en moda en el Instituto Europeo de Design Madrid y actualmente está diseñando en la marca de Cuidado con el Perro. En el caso de César Jumpa, que es fotógrafo peruano y compañero mío, es guionista, escritor y fotógrafo.
formado en Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fotografía en el Centro de la Imagen. Tiene estudios en el Instituto de Cine de Madrid y además es miembro del colectivo SOA. Su trabajo se encuentra entre las estructuras narrativas, investigación visual y escritura crítica, trabajando con formas de ficción, ensayo y documental para examinar cómo el lenguaje, las imágenes y las relaciones de poder construyen sentido. Entonces, lo que vamos a comenzar, yo te pediría, Regina, es que nos cuentes un poquito sobre tus motivaciones, tu proceso, de cómo has llegado a realizar este proyecto tuyo y con las intervenciones también de César, crear esta conversación en la cual participemos todos. Hemos acordado también, además, que cualquiera que quiera participar en cualquier momento, por favor, haga alguna pregunta, algún comentario y que sea dinámico, ¿no? No que esperemos al final, sino que, por favor, sea muy orgánico. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Pues sí, Machete empieza desde mi intención de buscarme a mí misma y sobre todo buscarme a mí misma en un espacio lejos de casa, como lo fue Madrid para mí, en un inicio. Siempre he sido una persona que he estado en contra de esta necesidad cultural, no solo en México, sino que en Latinoamérica, de voltear a ver hacia afuera y buscarnos en ideas un poco eurocentristas que me duelen porque sé que culturalmente tenemos mucha riqueza y mucho que explotar en nuestros propios países. Entonces, pues nada, esa herida me movió mucho para empezar a verme desde mi mexicanidad y desde los espacios en los que crecí. Entonces, siempre me he identificado como una persona que camina entre grietas, que busca señalar lo que nos ha construido crudo, de una forma cruda, de la forma más pues evidente y real posible, porque a final de cuentas un mexicano es eso. He crecido en el muralismo, que siempre ha buscado representar estas heridas sociales y entre el cine mexicano, que al mismo tiempo es a veces muy satírico y que busca justo señalar eso que nos ha dolido a lo largo de la historia. Entonces, a partir de eso es que empieza Machete para mí como un proyecto de verme desde ese lado y siempre con la intención de sanar. No es nada más esta forma de, oye, que te duela esto, sino siempre ha sido señalarlo para saber qué es lo que nos duele y a partir de eso, pues sanarlo, reconocerlo y así como cuando uno va a terapia, ¿no? Que empiezas a voltear a ver esas cosas que te duelen y solo a partir de eso puedes encontrarles un cambio. Bueno, podemos comenzar un poco profundizando en el tema del análisis de César, que me gustaría mucho ver ese punto de vista. Bueno, voy a empezar de una manera eurocentrista y voy a terminar de una manera no eurocentrista. Me encanta. Roland Barthes decía que toda fotografía habla de la muerte. Yo voy a ampliar eso y voy a decir que todo el arte habla de la muerte. ¿Por qué? Porque todo arte es un signo, es una huella que va a terminar sobreviviendo a su significante. Todo arte es un significado que sobrevive a su significante. Y así en una cadena infinita de signos hacia el futuro, signo tras signo, tras signo, tras signo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a la idea de trascendencia. Esa idea de trascendencia que es capaz de hablar de la muerte y derrotar a la muerte. Es una trascendencia que va hacia el futuro. Pero no es la única forma de trascendencia. Esa es la trascendencia con la que estamos más familiarizados, de la que nos habla la religión, de la que nos habla la idea de dejar un legado, la idea de familia, siempre es hacia adelante. Pero hay otro tipo de trascendencia, que es la trascendencia hacia atrás. Es buscar una trascendencia en tus raíces, buscar una trascendencia no en lo que eres, sino en el origen de lo que eres. Y en ese tipo de trascendencia me hizo pensar este libro y las conversaciones que tuve con Regina, porque nunca uno se siente más cercano a sus raíces mientras más lejos está uno de ellas físicamente. Y eso todos los que hemos migrado
o los que hemos estado lejos de casa, lo sabemos. Pero también hay a veces una aceptación tácita y ciega de las raíces y de la identidad nacional que se nos es en parte impuesta por los estados. Y algo muy valioso de este libro es que cuestiona esa idea de identidad como respuesta y propone una idea de identidad como pregunta, como un espacio de conflicto, un espacio de, como dice el fanzine, un espacio de pluralidad, de conflicto, de evolución y de cambio. Entonces, partiendo de esa idea de la búsqueda de la trascendencia hacia atrás y del cuestionamiento de las propias identidades, me gustaría darles una referencia menos eurocentrista. En su libro Muerto y Mundo Subterráneo en los Andes, el historiador Rodolfo Sánchez Garrafa habla de cómo se percibe la muerte en la cosmografía andina precolonial. La muerte se concibe como un paralelo del cielo. El cielo estrellado avanza en una dirección en el día y avanza en la dirección opuesta durante la noche. Durante la noche lo ves pasar las estrellas y durante el día, cuando no están, asumes que van en la dirección opuesta por abajo. Entonces, la concepción de la vida y la muerte es una concepción que refleja esta cosmografía. Tu vida avanza hacia adelante con las estrellas, avanza hacia adelante con las estrellas, y luego durante el día tu vida avanza hacia atrás. Naces, creces, mueres, y cuando las estrellas están por debajo de la Tierra, en el mundo subterráneo, naces como un viejo, rejuveneces hasta la mediana edad, y vuelves a rejuvenecer hasta ser un bebé, y entonces vuelves a nacer. Pero esta concepción de la muerte niega un componente fundamental de cómo vemos nosotros la trascendencia, tanto al pasado como al futuro. Porque al momento de morir, entras a una sociedad nueva entre los muertos, pero pierdes toda tu memoria. Entonces es una trascendencia sin memoria, es una trascendencia sin una continuidad de la identidad. La identidad es algo que construimos nosotros mismos, es algo que nos podemos inventar, es algo que nos da el Estado, es algo que nos da la familia, es algo que nos da nuestro cuerpo. Y eso también me hizo pensar, este fanzine es básicamente una lista de cosas que me hizo pensar esto. Entonces esta forma de buscar trascendencia hacia atrás, no solo se vale del archivo, de la historia, de la memoria, también se vale de la técnica, de la estética y del arte. Y aquí quiero recuperar otro concepto que me gusta mucho, que es el concepto de pasión por lo real. Se supone que vivimos en un mundo de apariencias, en un mundo mediado por ideologías, mediado por una noción de verdad que es tenue, mediado por distintas opiniones. Y en este mundo de apariencias tendemos a buscar continuamente lo real. ¿Qué es lo real? Deseamos lo real, lo auténtico. Y una de las formas de buscar esa autenticidad es buscarla en el pasado. Pero tampoco tenemos un acceso directo al pasado. No podemos acceder al conocimiento encarnado del pasado si no lo hemos vivido. No podemos acceder a ese conocimiento encarnado si no tenemos una experiencia social directa con eso. Entonces nos basamos en la estética. Hay muchas estrategias en este fanzine que, no sé si consciente o inconscientemente, atan esta búsqueda de la raíz con una formación estética particular. El hecho de usar impresión que parece offset te remite a algo que parece más antiguo y por lo tanto más auténtico. El papel no es completamente perfecto, tiene impurezas, se ve más real, se ve menos artificial.
Entonces, al momento de buscar una identidad, de escarbar en el pasado y en los referentes para buscar una identidad, terminas construyendo otra identidad. Entonces volvemos a Barthes. Es el signo de otro signo, que a la vez es signo de otro signo, y que sobrevive al signo anterior, que nos vuelve a hablar de la muerte, y así hasta el infinito. Ah, por cierto, este concepto de pasión por lo real no me lo inventé yo, es de Zizek, pues, de su libro de Bienvenidos al desierto de lo real, muy bueno, se los recomiendo. Em, entonces, en base a esto, me gustaría proponer 3 temas de, de conversación para Regina y para todos ustedes. Dentro de 1000 años, si México aún existe, y a alguien se le ocurre la nostálgica idea de hacer un libro hablando de sus raíces, ¿qué elementos estéticos creen ustedes que representaría la época actual? ¿Qué elementos estéticos estarían ahí? ¿Qué elementos estéticos nos hablarían de la hora hacia el futuro? La otra pregunta es, ¿cómo lidias con la soledad si estás lejos de tu comunidad? Y la otra pregunta es, ¿cómo diferencias tú la noción de identidad que hay, la naturaleza de la identidad? ¿Cómo se entiende el concepto de identidad en México de cómo se entiende en España? Buenísimas. Bien, pues empezando por la representación en el futuro de lo que sería un proyecto nostálgico Ujú. de México. Suponiendo que en o 1000 años como, existe México aún. claro, qué locura, no sé, es de pronto un poco sencillo imaginarlo porque es verdad que en la búsqueda de la identidad mexicana a lo largo de los años, como que nos hemos visto obligados a voltear a ver ese espacio y momento en el que el mundo volteó a ver el arte mexicano, que fue el muralismo y pues sí, el realismo social de su momento, de los 20, 40 aproximadamente. Pero es verdad que, no sé, el mismo sistema y el mismo mundo ha evolucionado para vernos también muy globalizados y tener influencias de todos lados. Recuerdo escuchar muchas veces que la gente habla de un Japón de los 80s, que era muy parecido a un México de los 80s. Entonces hay elementos también de lo urbano y de nuestra cotidianidad que se suman. Eh, no tengo idea, yo creo que en 1000 años son muchas generaciones de por medio, es una locura pensarlo, pero al menos yo lo veo como en esta referencia a no solo... Es verdad que aún nos apegamos hoy en día a lo prehispánico de vez en cuando para identificarnos, pero a final de cuentas han evolucionado tanto las cosas que creo que en 1000 años ese prehispánico que era nuestro ahora sería un taxi del DF o no sé, las calles urbanas, las mesas de Coca-Cola, no tengo idea, ¿no? Y de pronto eso se podría volver algo más del viejo México, no tengo idea, pero me parece una locura. No sé si alguien quiera agregar algo al respecto, si tenga una idea que se le haya ocurrido y quiera compartirla. Bueno, a mí me parece interesante porque además tú en Machete, sobre todo en este fanzine, tú estás jugando también con representaciones mucho más occidentales, si quieres, de lo que supone la identidad, como puede ser la cuestión de la moda, el uso de la moda, la representación de íconos más históricos, como revolucionarios y tal, pero también estás jugando con lo precolombino. Y en en teoría, dicotomía, estás buscando también esta pequeña danza de una nueva creación, Ujú. ¿no? Como bien mencionaba César, en lo material y todo lo demás, que técnicamente estás tratando de imitar a otro tipo de soportes también, estás generando también un nuevo formato,
una nueva identidad de la obra, ¿no? Entonces, claro, ¿qué irá a pasar? Tal vez, como bien dices, las identidades, y como tú hablabas de este paso del tiempo también, del signo que puede transcurrir y sobrevivir como tal, pues sí, tal vez lo precolombino ya no sea lo más interesante, tal vez sea lo más urbano, o este tipo de contradicciones que para nosotros son contradicciones que en el futuro tal vez no lo sean. Ujú. No lo Y yo sean. creo que habría también mucho que ver con la gastronomía. La gastronomía hablaría muchísimo de México, ¿no? Y no hablo de Tex-Mex, hablo ¿sabes? Del chiringuito en el mercado como tal, ¿no? Yo creo que eso hablaría muchísimo. Creo que la música también, Ujú. Totalmente. fenómenos como la cumbia rebajada, pues podrían ser parte también de esa contemporaneidad expuesta para allá, ¿no? A un futuro posible. Sí. Yo siento que hay demasiada urbanidad Ujú. y hay muchos Méxicos en un México, ¿no? Entonces Totalmente. sería interesante hacer como ese análisis de disección Ujú. de a cuál México nos estamos refiriendo también. Porque Claro. si vas a Oaxaca Es otra y cosa. vas de repente al DF, o sea, O a son Durango. Méxicos totalmente diferentes. Entonces siempre pasa lo mismo, ¿no? ¿De qué México estamos hablando? Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Y tomando eso para la segunda pregunta, que La identidad, ¿no? va más relacionada a la identidad, ¿puedes repetírmela para tener La segunda era Sobre la soledad. cómo lidias con la soledad sin comunidad, Ah, porque soledad. el tema de la comunidad es un tema muy importante aquí. Ujú. Habla de comunidad, pero no solo habla de comunidad en un aspecto idealista, de que una comunidad siempre es un espacio de armonía, sino precisamente al contrario, una comunidad es un espacio de conflicto, una comunidad es un espacio donde las identidades se construyen en un conflicto. Efectivamente. Sí, bueno, sí, justo para ponerlos en contexto a todos, hay dos puntos principales que busco retratar en esta obra, que uno es esta idea de comunidad. Y pues regresando a esta pregunta de lidiar con la soledad, este primer punto me parece importante retomarlo porque a final de cuentas yo tengo un sueño cultural en México de cómo formar estas próximas generaciones y va muy de la mano con esta eliminación de la idea también muy tomada por Estados Unidos, que es la individualidad, ¿no? Que nos vemos muy como individuos y en realidad en muchas otras culturas es posible vernos más en comunidad también. No sé, yo recuerdo ver, no sé, películas de estudios Ghibli en donde en realidad no ves un héroe contra un villano solamente, a una sola persona vencer estos, no sé, en su momento, no sé, los problemas, yo qué sé, la historia no va solo de una persona, sino que siempre es una comunidad la que resuelve, siempre son muchos más personajes los que se involucran en esto. Entonces, pues es eso, principalmente empezar a vernos como mexicanos, a pesar de nuestras diferencias, como una unión y como una comunidad que puede trabajar en conjunto. Entonces eso, lidiar con la soledad de mi parte es plantear eso desde voltear a ver nuestras heridas para sanarlas y posterior a eso entendernos un poco más. Y nuestras diferencias igualmente. Ujú. Y la tercera pregunta era... Una cosa Sí, claro. ahí. Me conmueve muchísimo, ¿no? Hablar de la identidad cuando uno está afuera. Pero enhorabuena, Regina. Yo creo que, bueno, estaba pensando, creo que todos cuando atravesamos la experiencia migratoria es un tema que nos toca mucho, pero yo creo que justamente los y las mexicanas son como, bueno, para mí una referencia en el hecho de que cuando empecé mi proceso de migración, siempre pensaba en Gloria Anzaldúa y en el hecho de pues, llevar nuestra casa a cuestas, ¿no? Que recuerdo que para mí es una frase que me reconforta siempre en este proceso, pero también pienso en la identidad chicana. Yo no puedo pensar México y los mexicanos y mexicanas sin el hecho de que haber creado una identidad propia en un territorio que les fue arrebatado, como, bueno, como Estados Unidos y todo
el suelo físico que los Estados Unidos de América arrebataron a Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, creo que si hay como una idea reconfortante en el hecho migratorio, para mí siempre va a ser esas dos cosas, ¿no? El hecho de pensar que nuestra casa está a cuestas, que las fronteras también tienen este otro lado, que es el tejer puentes, que también nos lo enseña Ansal Dua, y en esa invitación constante que para mí nos hace la identidad chicana, que es cómo nos vamos a empezar a llamar los nuevos migrantes de España, ¿no? Entonces también es una posibilidad de imaginarnos otra forma de seguir construyendo nuestra casa afuera y acompañarnos. Te acompaño en tu proceso. Muchas gracias. También acompañarnos con esto. Lo mismo, hermoso. Qué buena aportación, porque a final de cuentas es eso, es volver a encontrarnos. Y justo este tema que tocas va de la mano con el siguiente punto importante de esta publicación, que es el replantearnos nuestra identidad. Y sí es importante reconocernos desde esas raíces, nos ayuda mucho a tener un sostén, a saber de dónde sostenernos, para a partir de eso recuestionárnosla siempre. Y no tratar de todo el tiempo estar reafirmando una misma con ese aferramiento a siempre representar eso mismo que nos han dicho, sino que nosotros de pronto contradecirnos y de esa forma encontrar estas nuevas formas de ser que nos ayudan a crecer y al mismo tiempo a sanar estas mismas heridas que mencionamos. Y todo eso es como un círculo que nos ayuda a seguir trabajando en comunidad y aceptarnos desde nuestros también errores y también contradicciones y abrirnos a un diálogo verdadero. Como, digamos, yo siento que en Estados Unidos la misma sociedad te obliga a tener una identidad más insular, más aislada, más como un refugio, como un caparazón, como la espiral de un caracol. Y no es algo que siento aquí en Madrid, desde que vine aquí. Que aquí puedes desarrollar otras estrategias para existir que no impliquen aislarte del resto del universo. Entonces, no sé cómo... Ayer hablábamos de cómo la identidad en Latinoamérica es un tema muy fluido. Y yo no sé si es por hay una queja constante, al menos en Perú, de que no tenemos una identidad fuerte. Que bueno, no, por muchos motivos. Porque no hay una sola identidad y porque no hay una identidad nacional que aglutine a los diversos grupos que son muy diferentes por historias muy fuertes de exclusión social que previenen la formación de una identidad nacional. Pero al mismo tiempo un resultado de esa identidad frágil, que yo llamo fluida, es que es un concepto muy poroso. El hijo de un migrante a la primera generación ya es un peruano y no hay quien lo cuestione. Sí. Es algo muy diferente a lo que veo aquí en España. Que aquí en España la identidad es un tema, tal vez por un tema histórico, mucho más rígido, es un concepto más sólido. Pero eso hace que sea un concepto, que sea algo más impenetrable también. De acuerdo. No sé cómo ves esa diferencia, porque hablas aquí de algo que me identifica mucho, que es de la identidad en conflicto, que creo que es algo inherente a Latinoamérica. Y al migrante latinoamericano. Y al sobre migrante todo. latinoamericano. Y hay una parte de El amor y otros demonios de García Márquez que me acuerdo siempre, que es un personaje le pregunta al otro, ¿y de dónde son estas gentes? Y el otro le dice, hay tantas sangres mezcladas aquí que pasarán 20 generaciones y no lo sabrán. Excelente, sí, estoy muy de acuerdo con eso y creo que es una ventaja que los latinos debemos tomar y que quien sea y se sienta reconocido de cualquier lugar a seguir esa línea, pues es bienvenido. En realidad es verdad que tenemos que separarnos de esta idea nacional porque siento que tiene más esa rigidez que ver con eso, ¿no? Como culturalmente hemos aprendido a arraigarnos a una nación y
Y no sé, pues es el error que yo he visto, al menos en las guerras que han sucedido hasta el día de hoy, que nos ha llevado justo a seguir una idea que puede ser muy equívoca y muy inhumana, solo por defender valores e identidades nacionales, ¿no? Y a final de cuentas creo que el liberarnos de eso es replantearnos quiénes somos desde también esa individualidad que nos hace ser humanos. A final de cuentas todos tenemos experiencias distintas y es verdad que también la memoria colectiva, lo escuché hace poco, se escribe a partir de las historias personales y pues construirnos con esa conciencia nos va a ayudar mucho a desapegarnos y a desaborregarnos de estas semillas de guerra que a final de cuentas nos llevan a cometer atrocidades, tratando de defender una identidad que realmente no nos representa como seres humanos, como humanidad en general. Entonces, sí, creo que como latinos somos tantas cosas y venimos de espacios tan diversos que nos ayuda a tener más flexibilidad en ese sentido. Y creo que debemos aprovecharlo para realmente representarlo más y más aún ahora que hay una alza pues de las derechas muy fuerte que trata de regresarnos a esas ideas rígidas de la identidad que creo que no deberían representarnos. Ujú. Claro, yo lo veo mucho aquí, que es un auge identitario muy fuerte, te dan una identidad empaquetada, eh, ya impenetrable, ¿no? Ya el paquete, nada entra y nada sale de ahí. Sí, sí, Y eso es todo lo contrario a lo que somos en realidad. sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nada, justo aquí tenemos esta segunda página donde profundizo un poco más sobre mi idea de este cuestionamiento hacia la identidad, en donde es curioso porque este libro también representa una contradicción para mí, en donde en las primeras páginas te muestro la necesidad que siento de voltear a ver a nuestras raíces y de tomarlas como nuestras, pero siempre ha sido con un objetivo como de después entender que no debemos aferrarnos a ellas. Y nada, ayer lo platicábamos, justo lo veo necesario porque, como decíamos al inicio, en México existe esta necesidad de ir hacia afuera y culturalmente estamos muy arraigados a ser malinchistas, que como hemos platicado con Mariana que está aquí presente, es un término que con perspectiva de género está mal planteado el malinchismo, porque es una historia en donde al final de cuentas se señala a la mujer como culpable de, pero pues bueno, a final de cuentas me ayuda a explicar esta parte que es no abrazar lo nuestro, ni siquiera considerarlo como parte de nuestra historia y no entender nuestra historia. Y yo que vengo de escuela de diseño, sé que normalmente se nos muestra la historia del diseño en Japón, en Europa, en muchos lados y es muy pocas las veces, si no es que en realidad yo solo tuve la oportunidad de tener una experiencia con una profesora que estaba dedicada a entender y mostrar la historia del diseño en México y Latinoamérica, con esta intención de solo tenerla en la mente para tomar decisiones después de a dónde te quieres ir. Yo no veo necesario que seas un mexicano diseñando en Alemania aferrándote a estas raíces mexicanas, ¿no? Como llevando la cultura mexicana a Alemania, no es necesario. Creo que si te encontraste en Alemania por motivos cualquiera, es necesario adaptarte y conocer esa misma cultura y entender hacia dónde quieres llevar diseño y crear algo según ese contexto. Pero antes de eso, creo que es importante tener todo sobre la mesa y tomar una decisión consciente. Es lo que creo que hace falta. Pero al mismo tiempo, te pido que no te aferres a la identidad. Es curioso que menciones a Malinche, porque Malinche era traductora. Y en cierta forma a veces siento que lo que hacemos aquí, o lo que hacen muchos artistas latinoamericanos aquí, es traducir lo que tenemos de allá para traerlo aquí.
Y, y, y siempre hay una satanización del traductor. En Perú también hay un traductor que, o sea, Malinche fue la traductora de Cortés, y en Perú hubo dos traductores para Pizarro, pero principalmente uno que se llamaba Felipe, que como era feo le pusieron Felipillo en honor, Sí. porque el rey también era feo. Eh, entonces, él también era el traductor de Pizarro, y también se ha vuelto como, digamos, el equivalente a llamarle Malinche a alguien en México, en Perú es llamarlo Felipillo, como decir, ah, qué traidor. Pero en verdad el tío solo traducía, Claro. no le debía ninguna lealtad a los gobernantes porque hablaba otro idioma, tenía otra cultura, era de otro pueblo, igual que Malinche, ¿no? Ujú. Bueno, se me vino eso a la Sí, cabeza. locura, perdón. buenísimo. Me encanta tener esa relación. Es que a final de cuentas, y es algo que traigo mucho en la mente estos días, somos muy parecidos los latinos entre nosotros. Y esa es otra cosa que yo aprendí aquí desde que llegué, porque en realidad yo siempre lo he visto desde mis raíces mexicanas, que era lo que conocía en su momento. Pero desde el momento en el que pisé Madrid, que tuve la oportunidad de conectar con ustedes y con muchos otros latinos con los que me vi en esta similitud de sentimientos, bueno, me pareció muy enriquecedor el poder entendernos desde nuestra latinidad, porque es verdad que tenemos muchas más coincidencias de las que creemos. Sí, bastantes más. Ahí tenemos comentarios Sí, de los presentes. Yo quisiera como agregar una parte acerca de la labor de traductor que al final nos toca, o bueno, no necesariamente nos toca, nos encargamos simplemente también soy peruano, y sí que es cierto que cuando llegas a un espacio nuevo que tiene esta suerte de identidad como hermética, es importante enunciarte quién eres antes de que te enuncien, ¿no? Como yo me enuncio como afroperuano, entonces me topo con una barrera ya hermética directa que es, pero no pareces peruano. Y es completamente violento, y creo que este tipo de proyectos ayudan a generar una traducción ya no tanto desde el oral, sino desde la semiótica, desde el sacar la raíz, ponerla sobre la mesa, diseccionarla y luego escoger. Pero creo que si no existe ese diálogo sobre la mesa, definitivamente va a seguir pasando esta parte como violenta de tú no eres de ahí. Y eso sí que retrae, ¿no? Sí que es cierto que con Red, que nos hemos visto también estudiando juntos, nos hemos encargado nosotros de reforzarnos ese concepto constantemente. Entonces me parece hermoso que ahora esté presentándose también. Muchas gracias, Luis. Qué linda aportación. Y es verdad, sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Además que tiene mucho de concepciones o preconcepciones exotizantes, ¿no? Totalmente. O sea, Sí, sí. porque ¿qué diablos es ser un afroperuano? Claro. En el imaginario de- incluso de Perú mismo, ¿no? O sea, Sí, o sea, ¿qué supones? ¿Qué debe de ser? ¿Cómo te debes vestir? ¿No? Es ¿Qué hablar significa de- ser andino? Sí, sí. Es terrible, pero también puede ser, y es interesante porque en lo que cuando veíamos la obra de Regina, es también un apalancamiento, ¿no? Esta identidad del pasado y como estamos hablando de estas construcciones nuevas, cómo apalanca también hacia el futuro la creación de la nueva identidad y las propuestas que puedes tener sin dejar de ser o tomándolo sin exotizarte a ti mismo. Creo que en realidad no sé si parte de una exotización personal, sino de una autodeterminación. Claro. Porque de lo contrario estás al libre albedrío y al final no te ubicas. Y de hecho yo puedo decir ahora soy afroperuano, como puedo decir que soy afroandino, y también puedo decir que soy peruano, y también me enuncio como latino. Sí, Pero no puedo dejarlo en manos de otra persona, exactamente. porque si sucede que me exotizan, por ejemplo, Sí. o que pueden tomar un proyecto como Machete como algo que es un collage y no una propuesta que está criticando algo que está pasando en la actualidad. Entonces, poner sobre las cosas sobre la mesa me parece muy importante. Y desde ahí, como, bueno,
ver qué se hace, ¿no? Porque claro, en España no creo que a futuro me vea necesariamente imponiendo una cultura, sino creando un sincretismo y hasta cierto punto, ¿no? Ahí, yo creo Perdón, que... perdón. Antes había por ahí un par de Ah, comentarios perdón. más. Yo primero que nada, enhorabuena a Reggie, creo que es un trabajo espectacular, creo que consigue unir distintas cosas que yo creo que hay que destacar. Bueno, yo estaba conmovido por las palabras que decían, yo como antropólogo, hijo de migrantes ecuatorianos, creo que estos shocks que pueden haber vivido durante esta estancia aquí en Madrid, los he vivido como una crisis personal muy grande. Esto ha sido uno de los grandes puntos críticos de mi vida, yo creo que han construido también como esa identidad de la que hablaba, de el significarte a ti mismo, de autodeterminarte, porque yo creo que el ojo siempre de verdaderamente dónde vienes, qué eres, te entra en una especie de estado crítico todo el rato, porque es una crisis existencial. Entonces, bueno, yo creo que son temas muy interesantes. Y también un poco a la raíz de cuando hablaban de estos conceptos eurocéntricos y demás, no he podido evitar pensar en Enrique Dussel y sobre todo en la idea de intentar mirar el mundo fuera de los conceptos occidentales. Yo, Regina, precisamente quería preguntarte cómo ha sido el hecho de llegar y como ir de lleno a esos conceptos occidentales, esa visión occidental que se vive en Europa y chocar directamente con esas ideas que posiblemente pues, sean contrarias a las que traías desde México y cómo ha sido pues hacer ese sincretismo, ¿no?, entre ambas partes. Muchas gracias. Pues mira que fue duro los primeros meses y en realidad me sirvió mucho justo para el planteamiento del proyecto. Creo que el mismo proyecto también fue un proceso de sanar para mí. Y nada, pues justo yo me sentía a veces como el mismo Goya con sus pinturas oscuras porque de pronto yo me veía así caminando por la calle y al inicio me recuerdo muy rígida y me recuerdo muy a la defensiva y me recuerdo como con esta contraria necesaria de revelar que estaba muy inconforme con eso. Al mismo tiempo me he encontrado con de pronto amigos y cercanos que les han hecho comentarios o a final de cuentas he aplicado violencias verbales. Y nada, el llanto es solo porque yo lloro muy fácil, no se preocupen, todo bien, yo. Pero, pues nada, a final de cuentas, esos eventos, esos acontecimientos me ayudaron mucho a justo, a ver, yo no soy alguien que vea la vida oscura y que no le guste disfrutar del día a día, de salir a pasear, porque también hubieron muchos momentos muy bellos de verme en Madrid y sentirme libre de usar la prenda que yo quisiera sin necesidad de saber que me iba a encontrar como con un comentario sexualizando mi cuerpo o algo similar. Entonces fue para mí encontrar ese punto medio de decir, a ver, ¿qué es lo que puedo yo tomar de aquí? Porque también me sentí muy en casa, si te soy sincera. Hay muchas similitudes entre México y Madrid que vi desde el momento uno en el que yo me paré aquí. Entonces, quería entenderme desde eso. Y al final encontré los sincretismos, que son algo que también me formaron mucho. La misma charrería, que es un deporte muy cultural en México, es un sincretismo entre lo que sucedió allá y posterior a pues haber recibido pues a los españoles en su momento, ¿no? Que llevan a los caballos, llevan toda esta cultura sevillana, que ya traen como piteado y los floreados. De alguna forma se recogió todo eso para convertirlo en un deporte y que hoy en día es un deporte mexicano que representa totalmente la cultura mexicana. Entonces, como que esos ejemplos a mí me sirvieron mucho para tomarlos y decir esto, a final de cuentas, también es lo que soy yo. Y un español que quiera ser racista o xenófobo conmigo o con mis seres queridos, tampoco va a tener 100% la culpa como individuo porque sé que viene de un sistema que le enseñó a creer y a pensar de esa forma. Entonces, pues fue un poco para mí ese proceso de ir entendiéndolo en el día a día. Y el mismo proyecto me ayudó mucho más a sanarlo, a entenderlo desde de dónde vengo y de dónde vienen el resto, y justo entender esas diferencias
y asimismo poder abrirme a un diálogo. Y pues nada, eso. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario de ahí? Yo te quiero felicitar, en primer lugar, porque mostrar tu sensibilidad en un grupo lleno de personas es un acto sumamente valiente. Entonces, felicidades por eso, en primer lugar. En segundo lugar, sumar a lo que decía Luis, creo que hay un tema de cómo te autodeterminas y que la exotización viene desde fuera, ¿no? Sobre todo en el Estado español. Hay un tema como muy grande ahí para abordar. Y en tercer lugar, me encantó que hicieras la aclaración de la Malinche y del término malinchismo. Creo que viene una mirada totalmente patriarcal, que está sumamente normalizada en México, y es sumamente importante reapropiarnos de su nombre, de su historia, de lo que hizo, ¿no? Al final era una mujer sumamente culta, sumamente letrada, por algo era traductora al final. Y creo que de las cosas que hemos estado compartiendo estos últimos días, yo lo que más rescato es esta parte de... Es muy importante la digna rabia, esa herida colonial da mucho lugar para digna rabia y es importante nombrarla, utilizarla y habitarla, pero también es bien importante no olvidarnos de la alegre rebeldía, ¿no? Y también reivindicar el derecho al goce, reivindicar el derecho a existir, reivindicar el derecho a ocupar espacios y ocuparlos desde el orgullo de ser quien sea quien seas y desde donde te autonombres y te autodetermines. Entonces, muchas felicidades porque es un proyecto enorme y de verdad te mereces 93,000 aplausos y más por haberlo podido construir en el tiempo en el que lo hiciste. Entonces, muchas felicidades, compañera. Muchas gracias, compañera. Hermoso eso, sí. Bueno, creo que no nos basta una sola bandera, ¿no? Ni dos, ni tres. Sí. Entonces, lo que decía mi compatriota de que puede ser afroperuano, puede ser afroandino, puede ser peruano, puede ser andino, puede ser limeño, puede ser costeño. Entonces, son tantas identidades cruzadas que una sola bandera no las abarca. Y cuando estábamos en PAL, el 2025, que es donde nos conocimos con Regina, y conocí a toda esta serie de artistas latinoamericanos que Boom reunió, y a muchos otros artistas de este ecosistema, y mucha más gente que conocí acá, que no he conocido más gente de Latinoamérica que aquí en Madrid. Es verdad, es verdad. En Perú solo conocía a Totalmente, peruanos. Totalmente. Y yo pensaba, bueno, Madrid es Nueva York en los 70s. O sea, llegaron sudamericanos, caribeños, no sé, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, y se inventó la salsa, se inventó el hip hop, se inventó el rap, toda una serie de cultura que nos influye hasta ahora, se creó de esta ebullición. Y yo creo que ahora Madrid va a llegar a un punto tal por la ebullición de influencias que veo mezclándose en esta ciudad. No sé si hablar de España en particular, pero puedo hablar de Madrid porque vivo aquí y porque habito Madrid. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que somos parte de eso, tenemos que ser conscientes de que como artistas tenemos un poder para influir a la identidad de un lugar y tenemos que ejercer conscientemente ese poder como artistas y como creadores. Yeah. Oye, imagínate que aquí se crea algo así como lo que fue la salsa en su momento. No lo sé. ¡Qué locura! ¿Qué saldrá? Sería fabuloso. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que justo, pues al final mi intención con estos puntos y darles la relevancia que merecen es para que suceda eso. Y que suceda desde el proceso de sanar lo que nos duele a cada uno, a final de cuentas. Yo no creo que esto le duele igual a todo mundo, pero debe haber sus cosas y cada quien tiene que internalizar esas heridas y señalar esos puntos que en algún momento fueron de quiebre para, no sé, o sea, reconsultarlos y saber si lo que somos es a partir de una herida o a partir de la intención de sanarla también, porque es verdad que creo que el victimismo es algo en lo que podemos caer en ese punto, ¿no?
es otra cosa que me gusta plantear aquí y lo tengo en una página. Como parte de las semillas de guerra que quiero señalar es eso, el que nos victimicemos de los eventos históricos que probablemente muchos de ellos ni siquiera nosotros vivimos, ¿no? Entonces sabemos que han dolido colectivamente y generacionalmente, han transgredido mucho, pero a final de cuentas no debemos quedarnos ahí clavados. Bueno, desde aquí agradecerles a todos ustedes por su participación, por tener la casa llena, por este enriquecedor momento entre artistas, entre amigos, compañeros latinoamericanos y gente vinculada a este ecosistema. Agradecer, muchísimas gracias al Instituto de México en España y sobre todo a Mónica por el gran trabajo de ser aliados en la construcción de ese tipo de eventos y de apoyo al arte latinoamericano en Madrid. Yo querría aportar mi impresión de esas heridas que tenemos que revisitar todos, ¿no? También los españoles que tenemos que reconstruirnos, y creo que la llegada de tantas poblaciones migrantes en este momento realmente sí es un reto también para reconstruirse, ¿no? Y resignificar también la manera de relacionarnos entre todos y ser mucho más generosos. Y yo me siento muy afortunada de todo lo que he construido en estos años, pero en los últimos 3 en relación con Boom y todo este ecosistema creo que tiene mucho que ver con esta comunidad, valga la redundancia con vuestro nombre, ¿no? Pero precisamente ser parte de Boom, haber sido jurado, haber sido ponente, haber estado colaborando en proyectos expositivos. 2 de los primeros artistas que estuvieron seleccionados en la primera edición les he expuesto aquí han terminado siendo familia, ¿no? Y creo que es muy bonito seguir estando ahí desde la institución y luego como curadora también estar asistiendo a un momento de enriquecimiento social, ¿no? De nuestra comunidad en la que habitamos todos, ¿no? Y también hay españoles que regresaron, ¿no? Que tuvieron que irse por exilios y en otros momentos y creo que también hay heridas aquí, ¿no? O sea, no solo ustedes contra nosotros, ¿no? Sino que ha habido muchas pérdidas y creo que es un momento en el que tenemos que estar todos un poco como aprendiendo unos de otros, ¿no? Y dando el espacio, por supuesto, a todos los que estáis habitando ya, algunos con muchos años, como por ahí he visto un pintor que lleva muchísimo tiempo viviendo aquí, ¿verdad? Que puede tener una perspectiva, ¿no? Del que ha llegado en los últimos 3 o 5 años, que es un volumen grande, sino que hay gente que lleva mucho más tiempo ya teniendo pues familia y unas raíces generadas en el habitar, y bueno, pues es un honor estar propiciando esto, ¿no? Y todas estas reflexiones con nosotros. ¿Qué les parece si antes de terminar hablan de la exposición colectiva donde van a estar ustedes, por cierto? Claro que sí. El día jueves a las 7. A las 7 se inaugura la exposición colectiva de la tercera generación de Boom Art Community del programa Acelerador de Artistas Latinoamericanos. Si gustan visitarnos en Leganés, sé que es un poco lejos, pero si se pueden dar el tiempo, sería fabuloso que conocieran más proyectos de nuestros compañeros. Que justo tratan de temas muy similares. Estamos muy, no sé, fue una coincidencia que además nos vestimos de azul casi, casi todos, pero pues nada, creo que dialogan muy bien todos los proyectos en esa sala, y si no tienen oportunidad de ir a la inauguración, la exposición va a estar ahí un mes entero, si no me equivoco. El Centro Cívico José Saramago. en Legales.
Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.